Bueno, vamos a orar para continuar con este tiempo para nuestro Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, nos presentamos, Señor, en esta mañana delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios Todopoderoso, por lo malo que aún habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces todo nuestro ser, Padre. Por eso acudimos a tu presencia y te pedimos perdón, Dios. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, Padre, que nos has traído a este lugar con un propósito grande, Padre, para con nosotros, para darnos la salvación, para darnos esa vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor, y te agradecemos, Dios. Y estamos en este lugar, Padre, y te pedimos que obres, que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio, que tu Santo Espíritu nos guíe cada día para aprender y comprender de tu palabra, Dios Todopoderoso. Enséñanos en esta mañana lo que tienes para nosotros, lo que tienes para decirnos, Señor, y que sobre todo sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos pues a la palabra de Dios, por favor. Vamos a iniciar en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, veníamos estudiando el libro de la carta de Pablo a Timoteo, de la primera carta, ¿verdad? Y habíamos visto cómo se estaban levantando una doctrina falsa, que era por lo que Pablo le escribía a Timoteo y le hacía advertencias de esas enseñanzas y eso que se estaba levantando en medio de la iglesia de Efeso, ¿sí? Y que se estaba hablando de mitos, de genealogías, ¿verdad? Alejándose de la palabra de Dios, alejándose de la sana doctrina. Y que esto era peligroso para permanecer en la fe y para permanecer en la palabra para algunas personas. Entonces, que lo que se debiera predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, amén, que es lo que se debe hacer realmente en la iglesia. Y también vimos que Dios había dado la ley y que la ley era buena, ¿verdad? La ley es buena, siempre y cuando se use adecuadamente, ¿sí? Se usa legítimamente, como lo veíamos. Y veíamos que la ley es buena, ¿por qué? Porque evidencia la maldad que mora en nosotros, que mora en la humanidad realmente, ¿sí? Porque toda la humanidad es mala, no hay hallado ni a un solo justo, dice la palabra. No hay quien pueda decir que por sus obras y por lo que hace es digno de entrar en el reino de los cielos. O sea, todos, cada uno
una de las personas, necesitamos al Señor Jesucristo para entrar por medio de Él al reino de los cielos. Amén. Y la ley es el camino para honrar y glorificar al Dios que tanto amamos, ¿sí? O sea, la ley evidencia nuestro pecado y es lo que nos hace reconocer nuestro pecado, ¿sí? Entonces vemos cómo ese reconocimiento del pecado nos debe llevar al arrepentimiento, ¿sí? Y nos evidencia que si amamos realmente al Señor, que si amamos a Dios, nuestra vida debe cambiar. Amén. Ahora en estos versículos que leímos ahorita, vemos cómo Pablo comienza a hablar de él como ejemplo, ¿sí? Y para mostrar el efecto del Evangelio en el creyente. Y empieza en el versículo 12 y empieza dando gracias. Se dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sí? El sentido del versículo es la gratitud que tenía Pablo hacia el Señor Jesucristo por haberle escogido, ¿verdad? Por haberlo llamado al ministerio, por haberle salvado. Y Pablo da gracias al Señor Jesucristo. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer cada día. Agradecerle al Señor Jesucristo, porque si estamos en este lugar es porque Él tiene un propósito grande para con nosotros. Así nosotros no lo creamos, así en el momento no lo evidenciemos, o tal vez estamos apenas empezando en el camino del Señor, pero Él tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, ¿sí? Para nuestras vidas, y no vida en esta tierra, sino la vida eterna en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Entonces Pablo le da la gloria a Cristo por su ministerio y reconoce que si Él es fiel es por Cristo, ¿sí? Que si Él seguía adelante es por Cristo, que si Él aguantaba la adversidad es por Cristo, que si aguantaba la presión es por Cristo, que si seguía creciendo en la fe es por Cristo, ¿sí? Que si iba avanzando es por Cristo, que si predicaba la palabra es por Cristo. Todo es para gracias y por la obra del Señor, y para la gloria del Señor, y por la gloria del Señor Jesucristo, que Él es el que nos fortalece. Amén. Entonces esto evidencia la humildad que debemos tener frente a Dios y reconocer que todo ha sido por gracia, que todo ha sido por la obra del Señor Jesucristo. O sea, nosotros no tenemos ni un mérito, ni siquiera. Entonces así el apóstol lo reconocía. Y vemos como hoy en día vemos a Pablo así como lo veían en ese tiempo, lo veían como un gran apóstol, como un gran ministro del Señor, y que lo exaltaban, ¿sí? Pero él mismo decía que no era por él, sino que era por la gracia del Señor. O sea, él era, o sea, si vemos a la luz de la palabra, la mayoría del Nuevo Testamento fueron cartas escritas por Pablo que se recopilaron para crear la santa palabra de Dios, y que vemos que fueron, pues, lógicamente inspiradas por Dios, pero de la mano o la autoridad de Pablo, ¿sí? Siendo antes del perseguidor. Entonces vemos cómo Él le da la gloria a Dios, que los méritos no son de Él, y en sí así debemos actuar nosotros. Los méritos no son méritos nuestros, ¿sí? No es porque nosotros seamos fuertes o capaces, no, es por la gloria de Dios, es por la gracia de Dios. Amén. Nosotros no somos capaces de salvarnos, ¿sí? No somos capaces ni de vivir un solo día sin pecar. O sea, piensen un poquito, reflexionen y verán que no hay nadie que diga: no, yo pasé, bueno, al menos que se la pase todo el día durmiendo, pero ni siquiera, porque hasta en los sueños, hasta en los sueños pecamos, ¿sí? O sea, inconscientemente sí, pero hay pecado hasta en nuestros sueños a veces, ¿sí? O sea, que nadie puede decir que puede durar un día sin pecar. Un mal pensamiento, una mala palabra, una ofensa a alguien sin querer, ¿sí? Tantas cosas, la codicia, los deseos, anhelos tal vez por las cosas de este mundo, que son anhelos mundanos que no le agradan al Señor, ¿sí? Son muchas cosas por las cuales pecamos, o por omisión, ¿sí?
podemos ver el pecado que está cometiendo alguien y no le llamamos la atención. Lógicamente, pues en el núcleo, con la palabra de Dios, del hermano, el amigo, el padre, la madre, o sea, no en el sentido de llamar la atención, de regañar, sino de evidenciar, ¿sí? Con amor también, como dice la palabra de Dios. Pero eso nos debe llevar a que realmente reconozcamos que somos pecadores primero que todo y que necesitamos del Señor Jesucristo para ser salvos, que no es de nuestras propias fuerzas sino a través del Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que Pablo quiere reflejar y comienza a hablar de su ministerio y que todo es por Cristo. O sea, incluso Pablo, si no hubiera sido por Cristo que lo llama a sus caminos, él hubiera seguido sin creer, hubiera seguido en el mundo, hubiera seguido en su persecución por la iglesia de Cristo. Veamos 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Corintios capítulo 15 versículo 9. Amén. Amén. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí? Pablo reconoce que es indigno de ser llamado apóstol, ¿sí? Porque él perseguía, era el perseguidor de la iglesia de Cristo, de todos los creyentes en esa época. ¿Sí? De todas las personas que decían ser cristianos, él buscaba la forma de hacerles daño. ¿Sí? Y no solo los perseguía, sino que eran muchos creyentes asesinados. Incluso Pablo estaba presente cuando mataron el primer mártir, según la palabra de Dios, que era Esteban, ¿sí? Que era un discípulo del Señor, que estaba en la iglesia, que era como de los encargados de la iglesia, ¿verdad? En ese entonces, recuerden que lo habían elegido entre muchos para eso. Y que Esteban estaba hablando del Señor Jesucristo, estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando lo apedreaban, ahí estaba Pablo, guardándoles o cuidándole la ropa a los que lo estaban matando, ¿sí? Y estuvo presente, y eso era lo que hacía. Entonces nosotros no debemos olvidar tampoco de dónde nos sacó el Señor. O sea, Pablo aquí hacía memoria de lo que había hecho y mencionaba en los versículos, mencionaba en este versículo que no era digno porque él era el perseguidor de la iglesia. Y asimismo nosotros debemos reconocer nuestro pecado, ¿sí? O sea, recordar de dónde nos sacó el Señor. Porque si olvidamos podríamos comenzar a pensar de que somos buenos y de que somos dignos de la salvación. Pero nadie es digno de la salvación. Nadie. Cristo nos hace dignos, ¿verdad? Y es por Cristo que somos salvos, ¿verdad? Porque no éramos buenos ni lo somos, ni lo seremos, ¿sí? Éramos adúlteros, fornicarios, inmorales, orgullosos, perversos, ladrones, mentirosos, ¿sí? No debemos olvidar lo que éramos. Eso debe estar en nuestra mente para que así podamos reconocer lo que es el pecado y no volver a cometer ese pecado, ¿sí? No debemos olvidar que hemos sido perdonados, justificados y lavados. Tampoco podemos olvidar eso. Hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo y por gracia, por su amor, por su misericordia. Amén. Es decir, que la palabra de Dios dice que Dios en nuestras vidas, aunque éramos rebeldes, nos ha escogido, ¿sí? Dice la palabra que Él nos escogió, aun siendo pecadores y rebeldes. Y que Él no se, o sea, hay quienes dicen que Él no se va a acordar de eso. Dice la palabra de Dios también que Él no se va a acordar de eso. Pero nosotros no debemos olvidarnos del pecado, ¿sí? Porque eso es lo que le da
el sentido, no en el sentido de extrañar el pecado, no en el sentido de añorar, yo como la pasaba de bueno, no, ni de querer volver al mundo, al volver al pecado, volver a la malicia, no, sino en el sentido de traer a memoria, porque es lo que nos hace recordar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿sí? Que a pesar de cómo éramos nos escogió y nos dio salvación. Y a pesar de cómo éramos, envió a ser el Señor Jesucristo para que muriera y pagara por nuestros pecados. Amén. Y Pablo dice que no era digno de ser apóstol, ¿verdad? Y que había perseguido a la iglesia, pero que por la gracia de Dios ya no era perseguidor, sino que ahora era defensor de la palabra de Dios, ahora era predicador de la palabra de Dios, ¿sí? Y del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. O sea, ya no vivo yo, ya ahora Cristo vive en mí. Amén. Y ahora por Él, ahí a Él le servimos. Amén. Amén. En el versículo 10 de ahí en 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. Pablo dice que había trabajado más que los otros apóstoles, o sea que no era digno de ser llamado apóstol porque era perseguidor de la iglesia, pero que había trabajado ya por más que todos los otros apóstoles, ¿verdad? Pero dice que ni siquiera por él, sino que la gracia de Dios con él. Amén. Y ha sido por la gracia de Dios que nos ha tenido en este lugar, ¿verdad? Y que nos ha llamado a sus caminos. O sea, no hay mérito alguno en nosotros. Ya, es que yo busqué el Señor, no, es que yo no era tan malo y ahora voy a la iglesia y yo no he hecho ni he pecado, no. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria y de la gracia de Dios, pero ahora por el amor que Él tiene para con nosotros nos ha dado vida eterna. Amén. Y Dios es el que nos pone a trabajar, Él nos pone, así como dice la palabra, el querer como el hacer, ¿sí? El querer venir a este lugar y el querer predicar su palabra y el dar buen testimonio. Amén. Y no es, Él es el que nos da las fuerzas, la vitalidad, la gracia, ¿sí? Por eso es que Él nos debe, eso nos debe llevar a la gracia, a la gloria, siempre estar presente, que es para la gloria y honra de Dios que vivimos, y que es por la gracia del Señor que estamos aquí, que podemos hacer las cosas, que tenemos las bendiciones, que tenemos el trabajo, el sustento, todo es por la gracia del Señor. Amén. Volviendo ahí por favor a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Entonces aquí ahora el apóstol Pablo dice que él reconoce la misericordia de Dios, y a pesar de lo que él había hecho, reconoce sus pecados, y aunque son del pasado, pero los tiene en mente, ¿sí? Él tiene en mente su pecado, su pasado, para saber de dónde lo sacó el Señor, para saber lo que hacía. Y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, ¿sí? Él perseguía en la iglesia, blasfemaba contra el Señor Jesucristo, injuriaba a los hermanos, los acusaba, pedía cartas para que los arrestaran, para que los azotaran, incluso para que los asesinaran, ¿sí? Porque eso era lo que tenía Pablo en mente. Y Pablo menciona estos pecados, pero quiere decir esto no quiere decir que eran los únicos pecados que tenía Pablo, ¿sí? Sino que lógicamente, como todos, tenía muchos más pecados, pero él menciona estos para darle el contexto de lo que estaba hablando acerca de la iglesia, ¿sí? Y acerca de que ha sido por la misericordia y la gracia del Señor. Amén.
Vamos a ver otro detalle aquí de Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses, unas hojitas de atrás. Donde estábamos, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, por favor. Amén. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Entonces, si vemos, Pablo hablaba de sí mismo y decía que se compara, si algún judío quería compararse o quería exaltarse, que él podría ser mayor que cualquiera, ¿sí? Que si iba a hablar de linaje, recuerden que en Éfeso estaba el problema de que la gente quería hablar de genealogías, o sea, del linaje que tenían, ¿sí? En lugar de hablar de la palabra de Dios. Y él aquí dice que si fuera por linaje, que él era el linaje de Israel. Y que si era por eso, que era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Que era hebreos de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, estudioso de la palabra de Dios, estudioso de la ley. Y ojo con lo que viene, dice, en cuanto al celo, en el versículo 6, perseguidor de la iglesia. O sea, si lo vemos por un lado, Pablo era alguien irreprensible, ¿sí? Dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él seguía la ley, seguía la palabra, era fariseo, había sido instruido, digamos que por Gamaliel, ¿sí? un gran maestro de la ley en ese entonces, y era elogiado por muchos, ¿sí? Pero si lo vemos, él perseguía a la iglesia por el celo que tenía, por la ley, por la palabra de Dios en ese entonces, en medio de la ignorancia, como lo veíamos ahorita en 1 Timoteo, ¿sí? Que dice que a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, porque en ese momento no creía en el Señor Jesucristo. Entonces sentí ese celo, digamos, no porque estuviera bien, no, lógicamente estaba mal, porque el Señor Jesucristo ya se había manifestado a los judíos y ellos no habían querido creer, pero él seguía la ley, buscaba ser irrepresible en cuanto a la ley. Y dice el versículo 7 de Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Dice que para Pablo eso ya no tenía valor, ya lo tenía por basura, ¿sí? Por amor a Cristo. Él abandonó todo. Recuerden que él tenía su posición social, él era fariseo, ¿sí? Estaba ahí en esa misión que él creía, esa misión santa de perseguir a la iglesia, pero cuando se le presenta al Señor Jesucristo, el cambio de rumbo y escogió el camino del Señor Jesús, ¿sí? Y él cambió su vida y se destinó para hacer lo que el Señor quería que hiciera. Y entonces abandonó todo eso y siguió al Señor Jesucristo predicando el glorioso evangelio del Señor. Amén. Y por todo lo que tal vez cualquier judío tenía en que gloriarse en sí mismo, Pablo lo desechó por amor a Cristo, ¿sí? O sea, uno a veces se llena, dice que se le llena la boca de agua al expresarse de lo que ha hecho, de lo que ha logrado, de que no, yo me he esforzado, he trabajado, he estudiado, soy tal, tengo el título, mejor dicho, he hecho todo, pero si lo vemos fue por la gracia del Señor. Y todo eso lo debemos tener por basura. No que no nos esforcemos, ni sigamos trabajando, ni sigamos estudiando, no, es necesario. O sea que mientras estemos en este mundo, tenemos que hacer lo que el Señor ponga en nuestro camino, ¿no?
pero el hecho es de tener nuestra mirada en los lugares celestiales, tener nuestra mirada en Cristo Jesús, el dador de la vida, ¿sí? Y que lo que hagamos, bueno, lo hacemos para el Señor, pero que nuestra meta no está en las ganancias, en las bendiciones de esta tierra, sino en los lugares celestiales. Amén. Tener eso en mente cada día. Y que no es por nuestras fuerzas, ni por nuestro mérito, ni por lo que nos hemos esforzado y estudiado, como lo mencionaba, sino es por la gracia del Señor, por la gracia de Dios. Porque si no fuera por Él, estaríamos perdidos. Si Él no nos hubiera sacado donde estábamos, o si Él no nos hubiera guardado mientras estábamos en esa vida, también hubiéramos podido perder la vida, también hubiéramos podido perder el camino. ¿Sí? Tenía un propósito para nuestras vidas, tenía un propósito con lo que nos permitía vivir, con lo que nos permitió vivir. Pero de ahí que para la gloria y honra de Él nos mantuvo con vida y nos encaminó en su momento. Y no es de nuestros caminos, ni porque yo dije, yo quiero seguir al Señor Jesucristo. No. O yo quiero encaminarme con el Señor y seguirle, alabarle, ¿no? Y así, digamos que uno sea como dicen de una cristiana, llega el momento en que le tiene que elegir. ¿Sí? Porque nadie es salvo por herencia. ¿Sí? O sea, no por herencia nadie se puede salvar. Hemos visto y se escuchan casos de hijos de pastores, de los pastores que son una eminencia y son usados por Dios de una gran manera, pero puede que tenga un hijo descarriado, una oveja negra en la familia. ¿Sí? Y pasa, ¿sí? Pero entonces eso demuestra que la salvación es individual, ¿sí? Que la salvación es personal, que la salvación no es por herencia. Y que nadie se salva por sí solo, sino es por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por fe. Y es más, ni siquiera la fe es nuestra, porque dice que es un don de Dios. Es que la misericordia de Dios es grande, de verdad. Nada de nosotros, ni siquiera la fe. Todo eso sin reconocer que todo proviene de Dios es basura. Y puede que el Señor nos bendiga, claro que sí. Él nos guarda, nos guía, nos protege, nos da las bendiciones, nos da el trabajo, ¿sí? Nos da el sustento cada día, pero es por la gracia del Señor. Y eso debemos tenerlo siempre en mente, que si nuestro negocio, nuestro empleo, lo que hacemos prospera, no es por nuestros méritos, ni nuestras fuerzas, ni lo que hicimos, ni nuestra idea que nos surgió y entonces ahora no, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y Pablo dice que era blasfemo, perseguidor, injuriador, y dice que por ignorancia e incredulidad. ¿Sí? Volvamos ahí a 1 Timoteo. Y volvamos a repetir el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero ojo que la ignorancia no significa que no es culpable. Y esto eso no libra del pecado, ¿sí? No nos libra del peso de nuestros actos, no nos libra de las consecuencias. ¿Sí? Es como a veces cuando le ponen una multa por estacionarse en un lugar prohibido y no había ninguna señal y uno dice, no, pues yo no sabía. Pues ahí está la multa, ahí está la consecuencia, ahí estaba la ley. Pague. ¿Sí? Una vez al frente, en medio de un barrio, por decir acá, y parqué al frente de la casa de mis padres, y tiempo después me llegó una multa porque estaba ahí mal parqueado. Cuando que empezaron a poner esas multas por mal parqueados, porque entonces según eso en ninguna calle de Bogotá se puede parquear. Entonces, si es una ley está ahí, pero eso no me eximía de la multa. ¿Sí? Por ignorancia, porque no sabía que estaba esa ley y que ahora en esa cuadra no se podía parquear. Pero eso no me eximía pues, de las consecuencias. ¿Sí? O sea, la ignorancia no lo exime a uno de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Y debe uno tener eso claro y buscar llegar a la verdad. Llegar
no ser incrédulo, sino ser creyente, o sea, en el sentido de creer y también tener presente en nuestras vidas que somos pecadores, de reconocer el pecado que mora en nosotros, ¿no? Pero nótese que dice que fue por misericordia que fue recibido, y es por misericordia que el Señor nos tiene en este lugar, y es por misericordia que somos salvos, que nosotros somos perdonados por misericordia, ¿eh? Y ahora el versículo 14 ahí de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia del Señor es más grande que el pecado, es más grande que la maldad, es más grande que la suma de todos nuestros pecados, o incluso que la suma de todos los pecados de la humanidad. La gracia del Señor es más grande, la misericordia es mayor. Eso no es una licencia para pecar, lógicamente, pero es por gracia que somos salvos. Amén. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, por favor. Romanos 5, 20. Amén. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios por medio de Pablo quiere evidenciar que su gracia es mayor de lo que podamos nosotros hacer, ¿sí? No como una licencia para pecar, ¿sí? Pero por el gran amor del Señor Jesucristo, es que es por gracia, ¿sí? O sea, dice que introdujo la ley se introdujo para que abundase el pecado, fue para que evidenciase el pecado, ¿sí? O sea, la ley lo que hace es evidenciar que realmente somos malos. La misma palabra de Dios decía que no se puede, uno no podía evidenciar el pecado, ¿sí? O la injusticia, o lo que hacía, o la transgresión, si realmente no había la ley que lo evidenciaba a uno, ¿verdad? Y eso es lo que muestra aquí, ¿sí? Tal vez no podamos nosotros gloriarnos de nuestras propias obras, de nuestras propias fuerzas, pero de ahí que todo es un don de Dios, y la gracia es un don de Dios, y todos los pecados son iguales delante del Señor, iguales delante de Dios. Tenemos que tener eso presente. La diferencia está en la grandeza de su gracia, en la grandeza de su amor, en la grandeza de su perdón, en lo inmenso de su bondad, y la grande misericordia que ha tenido para con nosotros. Amén. Y Dios es tremendamente bueno y compasivo. Si no fuera realmente por el amor de Dios, por la gracia de Dios, estaríamos destinados todos al infierno, ¿sí? Estaríamos destinados al castigo eterno. Pero ahí que es por gracia y por su amor que ahora somos salvos. Amén. Volvamos ahí a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, por favor. Amén. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Entonces, Pablo había dicho que su ministerio era por gracia, ¿verdad? Y que la fidelidad de Cristo era por gracia, y que la salvación es por gracia, y todo es que menciona que Jesús vino a eso, ¿sí? Dice acá que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino al mundo para salvarnos a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Jesús vino para salvar a los pecadores, ¿de qué? Del castigo por nuestros pecados, del castigo eterno. Entonces también vemos que el propósito de los milagros del Señor Jesucristo no era que la gente fuera sana, sino que realmente se salvara, ¿sí? Que creyeran en Él, o sea, que fueran conscientes de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía el poder para salvar, para sanar.
que lo más importante era la salvación, y es la salvación en nuestras vidas. Que pusieran su fe y su confianza en Él. ¿Sí? Y porque recuerden que al final, por lo regular, al final de cada obra de sanación del Señor Jesucristo les decía: tu fe te ha salvado. A veces, en algunas ocasiones dijo: tu fe te ha sanado, pero por lo regular Él decía: tu fe te ha salvado, porque era la fe que recibían al Señor Jesucristo que los salvaba realmente. Lo que el propósito era la salvación, no tan solo la sanidad, sino salvar sus almas. Y el propósito de Jesús no era solo sanar a los enfermos, sino que era que ellos fueran salvos. Y la gente aún hoy en día corre por los panes y los peces, ¿sí? Corren por los milagros, por las sanidades, los prodigios, ¿sí? Y no por el que hace los milagros, que es el Señor. Entonces, por eso es que nos dice el Señor que pongamos nuestra mirada en Cristo, en los lugares celestiales, no en las señales, ni los prodigios, ni los milagros, ni las sanidades que el Señor puede hacer en nuestras vidas, sino en Cristo y en ese glorioso lugar que tiene para nosotros. Amén. Que no pase como los 10 leprosos. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos? Y que fueron sanados, y muchos salieron y se fueron. Solo uno fue a agradecerle al Señor. Solo uno fue y le agradeció al Señor Jesucristo. El resto se sanó y se perdió. Realmente es así. Y puede que estemos enfermos, que estemos pasando por necesidades, por dificultades, ¿sí? Pero recuerden que nuestro galardón no es la sanidad, nuestro galardón no es la prosperidad, nuestro galardón no es el éxito, nuestro galardón es la salvación. Amén. La vida eterna, el reino celestial. Ese es nuestro verdadero galardón y nuestra verdadera meta que debemos tener siempre en mente. ¿Sí? ¿Que creemos en los milagros? Claro que sí. ¿Que Dios obra en nuestras vidas? Claro que sí. ¿Que Dios puede bendecirnos? Por supuesto. Y Él nos bendice cada día. Con tan solo un día más de vida, eso es una gran bendición. Con poder ver un nuevo amanecer, con poder ver nuestra familia, nuestro allegado, las personas que nos rodean, con poder ver la vida como tal, es una bendición del Señor. Amén. Por poder respirar. Pero recuerden que el mayor de los milagros es la salvación. Amén. Que las otras son añadiduras que tendremos en esta vida, por gracia, por amor del Señor. Y que tenemos que reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? Abandonar el pecado y encaminarnos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Sí? Y es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? El único. Y es el que debemos reconocer y tener siempre en mente y siempre reconocerle. Amén. Ahora el versículo 16 de 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, pero para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Entonces, Pablo se volvió un ejemplo de salvación, un ejemplo de la gracia de Dios, de la clemencia de Dios. ¿Sí? Porque dice que para ese era también ese propósito, o sea, de haberlo sacado de donde lo había sacado, para que los demás judíos evidenciaran eso y para que también fue enviado a los gentiles. O sea, realmente fue por la clemencia y el gran amor del Señor que encaminó su vida a los caminos del Señor Jesucristo, para evidencia y para que fuera testimonio para los demás y que creyeran en el Señor. Y Pablo sabía que muchos otros venían detrás de él, pero no por Pablo, ¿sí?
sino que no por Pablo iban a ser salvos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Sí, por el ministerio de Pablo, lógicamente. Muchos, por no decir todos, estamos aquí realmente por las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero como les decía, la gloria no es para Pablo, la gloria es para el Señor. Amén. Versículo 17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Solo la gloria es para Dios. La gloria no son para los apóstoles, la gloria no es para Pablo, la gloria no son para los ministros, para los pastores, ni para los predicadores, no es para los evangelistas, no es para las personas de la iglesia, ni para la gente del grupo de alabanza. No, la gloria es para Dios. La gloria, dice la palabra de Dios, como les decía, que el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesús. No es ni María, como los católicos pretenden mencionar, ni es por los santos, ni por las estatuas, ni los ídolos, ni nada de eso. Es por Cristo Jesús. Amén. No es por el crucifijo tampoco, de la evidencia en la iglesia de la figura del Señor Jesucristo, que a veces le besan los pies a una cosa hecha por hombres. No, es por realmente el Señor Jesucristo, al cual no vimos, pero hemos creído por gracia. Amén. Y es por la gracia que Él nos ha traído hasta este lugar, ¿verdad? Y la gloria siempre debe ser y siempre será para el Señor. En cada día de nuestras vidas debemos tener eso en mente, ¿sí? Que no nos exaltemos a nosotros mismos porque nos pasa. A veces uno piensa, no, hasta aquí he llegado por lo juicioso que soy, por lo vil que soy, lo inteligente, por lo ágil, porque estudié o porque soy bueno en esto, en aquello, el talento, los dones. No, o sea, realmente es todo porque es don de Dios, porque es la gracia del Señor. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Dios Todopoderoso. Agradecemos tu bondad y todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y agradecemos, Señor, que hasta este día nos has ayudado, nos has cuidado, nos has sustentado, Dios. Agradecemos, Padre, tu misericordia, Señor, y tu gracia. Que si no fuera por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, estaríamos condenados a pagar en el infierno por nuestros pecados, Señor. Pero ahora sabemos que tenemos libertad, que tenemos salvación, que hemos sido redimidos, que hemos sido llamados al reino de los cielos por la obra misericordiosa y la gran obra del Señor Jesucristo en esa cruz. Ahora, Padre Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas, para no creamos que somos dignos de salvación o dignos del reino de los cielos, sino que realmente reconozcamos que somos pecadores y que es por gracia, por tu amor, por tu misericordia, que somos ahora salvos, Señor. Gracias. Asimismo, Padre, te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que seamos capaces de alejarnos del pecado, capaces de resistir la tentación, capaces de decirle no al pecado, Padre. Que seamos capaces de reconocer que aún mora pecado en nosotros y que debemos sacarlo, que debemos reconocerlo delante de ti, que debemos confesar nuestros pecados delante de ti, que debemos abandonar ese pecado, Señor, y encaminarnos por tus preciosos caminos que es del Señor Jesucristo. Padre, obra, Señor, en nosotros, y asimismo, Padre, obra en nuestras familias, en nuestros allegados, en nuestros conocidos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, Padre, en todos, Señor Dios Todopoderoso. Obra y ten misericordia, Señor, del perdido, ten misericordia de aquel que no ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Obra, Padre, dejamos todo en tus manos, Señor, para gloria de tu nombre, y dejamos el resto del servicio para ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.